Terminamos a las 10, ¿verdad? De preferencia suban más ahora. Entonces vean ahí, por ejemplo, lo que nos decían Daphne y Diego, ¿verdad? Habíamos visto el día lunes, habíamos hablado de cuaternarios, compuestos cuaternarios, que indicábamos que la base para nombrar los compuestos cuaternarios, ¿sí? La base son los iones poliatómicos. Dentro de los compuestos cuaternarios, hablábamos de que tenemos las sales dobles, donde tenemos dos metales más el oxianión u oxoanión, ¿verdad? Como quieran llamarle. Entonces tenemos la presencia de dos metales en la fórmula, ¿verdad? Y la forma de nombrar es el nombre del oxianión más el nombre de los dos metales. Por ahí creo que alguien me preguntaba, y mire el orden, se habla de que debe ponerse siempre el menos electronegativo a la izquierda, ¿verdad? Lo pueden hacer, no hay problema. Pero para mí no es muy relevante esa parte, ¿verdad? Después hablábamos de las sales ácidas, ¿sí? Que son compuestos cuaternarios y que tienen, aparte del metal, tienen hidrógeno y un ion poliatómico de este listado que ya veíamos el lunes, ¿verdad? Por otro lado tenemos también las sales hidratadas, que son sales ternarias u oxisales, solo que en su molécula tienen la presencia de agua. Y la forma de nombrarlo es como una oxisal normal y solo agregarle la cantidad de aguas que tiene, poniendo hidratado, ¿verdad? Y el prefijo que indique la cantidad de moléculas. Si tiene una es mono, si tiene dos di, tres tri y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces les decía que la base son los iones poliatómicos, ¿no? Ustedes pueden hacer cómo formularlos o pueden tener su listado también, ¿verdad? No hay problema. Por mí no hay ningún problema que tengan un listado de... O también se pueden aprender a los más comunes, para no estar teniendo que buscar, ¿verdad? Pero si no quieren poner en su disco duro información que la pueden encontrar en internet, entonces no metan esa información a su disco duro, ¿verdad? Pero si ustedes quieren, a veces es bueno, ¿verdad? Estos son los más comunes. Es bueno conocerlos. Perdón, jóvenes, es que tengo molestia en la garganta. Entonces, también hablamos de las reacciones químicas, donde hablábamos que las reacciones químicas son procesos donde tenemos reactivos que se convierten en otras sustancias llamadas productos, ¿verdad? Eso a raíz del reordenamiento de los átomos, donde se rompen, así como aquí se rompen, y se forman nuevos enlaces. Se rompen y se forman nuevos enlaces. También hablábamos de que cada reacción química tiene una ecuación, ¿verdad? Por ejemplo, aquí lo podemos poner en símbolos o lo podemos poner en letras, ¿verdad? Dos moléculas de hidrógeno molecular y una molécula de oxígeno molecular, cuando reaccionan, forman dos moléculas de agua. Esta es la ecuación química de esta reacción. La ecuación química de esta reacción del cloro con el hidrógeno, para formar cloruro de hidrógeno, es esta, ¿verdad? Donde dice que una molécula de cloro más una molécula de hidrógeno forma dos moléculas de ácido clorhídrico. Y también hablábamos de que es importante cumplir con la ley de la conservación de la masa. Que la cantidad de átomos que hay
La cantidad de átomos que hay en los reactivos tiene que ser igual a la cantidad de átomos que hay en los productos. Y de esa manera estamos haciendo un balanceo de la ecuación, ¿verdad? La ecuación de la reacción. También hablábamos de que para entender la parte de las reacciones es importante manejar bien el término de mol. Ustedes en edafología han manejado en algunos ejercicios este término, ¿verdad? Centimol. Entonces quiere decir que un mol tiene 100 centimoles, ¿verdad? Yo platicaba con el ingeniero Chonay, que estaban trabajando la parte de centimoles. Si yo le dijera, ¿cuántos milimoles tiene un mol? ¿Qué me dirían ustedes? Un mol tiene 1000 milimoles, ¿verdad? Pero a nivel de edafología o de suelos, es más común encontrar este término, ¿verdad? De centimoles. Entonces hablábamos de que es importante, eso como un paréntesis, ¿verdad? Entonces es importante manejar el término de mol para ir entendiendo los ejercicios de las reacciones. Entonces hablábamos del peso, el peso atómico de cada elemento, que es el que está en la tabla periódica. Por otro lado, también a partir del peso atómico también podemos calcular cuántos gramos hay de un elemento, o cuántos moles hay de un elemento, si me dan el respectivo, ¿verdad? El respectivo peso atómico, que se lo voy a encontrar en la tabla periódica. Por último, vimos la parte de ya cuando son moléculas, ¿no? Donde aquí no hablamos de peso atómico, sino que de peso molecular, o también conocido como peso fórmula. Hacíamos la analogía, ¿verdad? Que una molécula de agua tiene dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, pero hablábamos de que cuando queremos hablar de moléculas, el tamaño de las moléculas es muy pequeño, entonces es mejor hablar de moles, ¿verdad? Y hacíamos la acotación que mol no es igual a molécula, porque un mol tiene 6.022 por 10 a la 23 moléculas. Entonces no vayan a confundir mol con molécula. Entonces el peso molecular lo encontrábamos, ahí lo decía ya Diego, de ver la cantidad de moles que tiene un compuesto. Aquí tenemos 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Lo multiplicamos por los pesos atómicos y ya calculamos el peso molecular. Aquí hicimos algunos ejercicios, ¿verdad? Para encontrar átomos, para encontrar moles o para encontrar gramos también. Entonces algo importante, pero eso lo pueden encontrar en cualquier lado, pero es importante que también sepan calcular ustedes los porcentajes de los elementos en un compuesto. Los porcentajes de los elementos en un compuesto. Entonces, por ejemplo, vamos a aprovechar que ya tenemos algunos aquí. Entonces, vean esto. Vean esto. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el porcentaje de oro
¿Cuál es el porcentaje de cloro en el cloruro de hidrógeno? Entonces yo aprovecho, si yo todavía no tengo este procedimiento del peso molecular, aprovecho y lo hago. Entonces vean, en el peso molecular del ácido clorhídrico, ¿quién es el 100%? ¿Quién es el 100%, joven? 36.46 gramos. Esto es el 100%, ¿verdad? El peso molecular del compuesto es el 100% del peso, ¿verdad? Entonces de ahí ya calculamos los porcentajes de los elementos que conforman el compuesto. Entonces, ¿cuánto les da para los que ya lo hayan hecho? Si alguien ya lo hizo. ¿Cómo calculo el porcentaje de un elemento en un compuesto? Lo que debo de hacer es lo que hay de ese elemento dividido el peso molecular y por 100, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular el hidrógeno, vengo y digo 1. Vamos a grabar, jóvenes, por si hay alguien ahí que quiera revisar. Estamos. Entonces, lo que debemos de hacer es dividir lo que hay de cada elemento dentro del total, que es el peso molecular, para calcular. Entonces, por ejemplo, el hidrógeno es 1.08 dividido 36.46 por 100. 2.76. Pero ¿qué es lo? ¿Sí? Entonces, digamos, si yo quería calcular el hidrógeno, ahora 16.46 por 100. Es una regla de 3 prácticamente, ¿verdad? 97.23. ¿Haciendo, joven? Sí, sí, Va. Entonces, es como una regla de 3, ¿verdad? Si un mol, no como un mol, vamos a poner, si el HCl tiene peso molecular 36.46 y eso equivale al 100%, pues ahora vamos a calcular, por ejemplo, para el hidrógeno. Entonces el hidrógeno, en este caso el hidrógeno, aporta a esos 36.46, perdón, 1.008, ¿verdad? Estamos hablando de gramos. Eso del 100%, ¿cuánto será? Entonces es una regla de 3. Entonces vengo y digo 1.008 gramos por 100 dividido 36.46 gramos. 36.46 gramos. Hago el cálculo en la calculadora, ¿verdad? Valga la redundancia. Entonces sería 1.008 por 100 dividido 36.46. Y me da 2.76, ¿verdad? 2.76. ¿Qué es lo que tengo aquí? gracias. Bien, ahora
Calculen ustedes el siguiente. Calculen el porcentaje de potasio que hay óxido de potasio. Pueden ir haciendo su evidencia, mejor que les abrí el espacio. Pónganme en el chat cuánto les da de potasio. Es el cable. Es el cable. ¿Cuánto les da? $83, dice Henry. ¿A quién es más? Gracias, Henry. Dios. Byron y Edgar también dicen que 83. $83%. 83%. Diego Leonardo, 55. ¿Por qué 55, Diego? Contame por qué 55. Ah, ¿cómo le hiciste? ¿Por qué te dio 55? Me confundí los datos en la calculadora. Ah, bueno. Entonces la mayoría coincide, ¿verdad? La mayoría coincide. Vamos a
Muy bien, ahí ya contestaron Henry, Byron, Edgar, Diego, Luis, Henry, Dafne, Alan, José Andrés, Vivian, Helen, Diego, Leonardo, Josué Mendoza, Otman, Ludwig también. Bien, jóvenes. Excelente. Entonces veamos aquí. ¿Cómo es la fórmula del óxido de potasio, jóvenes? ¿Cómo es la fórmula del óxido de potasio? K2O. K2O, ¿verdad? K2O, el óxido de potasio. Entonces tenemos que tener, tenemos y un mol de oxígeno. Sería 2 por 39.098. ¿Y aquí sería? 2 por 39.098 nos da 78.196. Y como solo es un mol, 15.999. La suma nos va a dar más 15.999. 94.195. Gramos por mol, ¿verdad? O sobre mol, como quiera. Quiere decir que un mol de K2O pesa 94.195. Entonces, lógicamente, cuando hablamos de porcentajes, aquí me tiene que dar 100%, que es ahora el peso molecular. ¿Y cómo calculo el potasio? Sería 78.100 dividido 94.195 por 100. Y me va a dar 83.01, 83.02, por ahí. Entonces quiere decir que el óxido de potasio tiene 83.02%. Ahora veamos lo último para pasar ya directamente a las reacciones. Calcule porcentaje de azufre que hay que contiene, ¿verdad? Tiene calcule el porcentaje de azufre que contiene el sulfato cúprico. ¿Cuál es la fórmula del sulfato cúprico, jóvenes? ¿Cuál es la fórmula del sulfato cúprico? Ahorita hay cosas que tienen que ir ya manejando, tienen que estar duchos. Cu. Cu. ¿Cómo es el sulfato? SO4, ¿verdad? SO4. ¿Cuánto es la carga del sulfato? ¿Cuál es la carga del sulfato? Está, mire. ¿Cuál es la carga del sulfato? SO4 con carga de -2. SO4 con carga de -2. ¿Y el cobre, como es sulfato cúprico?
Aló, jóvenes, ¿están por ahí? ¿Sí? Entonces queda de esta manera. Sulfato cúprico queda de esta manera. Ahí dejé. Cobre con +2 y sulfato con -2 queda así, ¿verdad? Bueno. ¿Cuánto les da? Colóquenmelo en el chat, ¿cuánto les va dando? Ahí estamos, Henry, gracias. CVSO4. $20.09 dicen por ahí. $20.09. 20.09, 20.09.
¿Saben qué me da la impresión, jóvenes? Que no están en clase, no están trabajando, que no están en clase, están trabajando y le copiaron al que puso el primer dato, ese pusieron los demás. Sí. ¿Qué pasó ahí? Están haciendo otra cosa. ¿Tienen una tarea pendiente, no? No, ingeniero, pero bueno, a mí sí me dio eso. ¿Cómo lo hicieron? Sí, ingeniero, a mí también me dio eso. A mí me dio 20.09199955. A mí ¿Cómo me le- dio 20.09450339. ¿Cómo lo hiciste, Vivi? Multipliqué el 159 bueno, así no era, es el 32.065 por 100 dividido 159.571. Ya. Perdón, aquí el que está bateando soy yo porque yo les pregunté. Perdón, joven. Preguntó de azufre. Perdón. Pensé que estaban ahí. Ya me estaban jugando la vuelta. Perdón, joven. Entonces sería 32.06 y 259.602 por 100. 20.08, ¿verdad? Sería 20.08%. Y de cobre sería 39.81. Entonces veamos aquí, miren, cuando yo trabajo con productos químicos, en internet yo puedo encontrar la hoja de seguridad. Voy a poner aquí, hoja de seguridad, o también lo pueden encontrar como MSDS, ¿verdad? MSDS, o también hoja de seguridad. Por ejemplo, buscan hoja de seguridad de sulfato de cobre. Vamos a usar esta, a ver si nos sirve. Entonces, vean, cada producto químico tiene que tener una hoja o ficha de datos de seguridad. Se los tiene que poner aquí. Los aquí y todo, ¿verdad? Ejemplo, aquí en la primera sección, o la sección 1, les da información sobre la identificación de la sustancia o de la mezcla. Aquí les dice cómo se llama la sustancia. Por ejemplo, este dice sulfato de cobre 2, miren, sulfato de cobre 2, que no es el que estamos trabajando, ¿verdad? Nosotros estamos trabajando en sulfato de cobre, bien, 2, cúprico, ¿verdad? Otra información que les da es los números de registro, usos pertinentes del producto. En la sección 2 le da identificación de los peligros, si es tóxico, si es irritable. En la sección 3 les habla sobre la composición, cómo está compuesto, ¿verdad? Les indica el nombre de la sustancia. Dice cobre 2 sulfato, ¿verdad? O sulfato cúprico. La fórmula molecular, la masa molecular aproximada, que con lo que nosotros calculamos se parece, ¿verdad? 159.6. Le da algunos datos de primeros auxilios, medidas de si hay algún incendio, cómo actuar ante esto, la manipulación y el almacenamiento. Les indica cómo es la manipulación segura de los productos químicos, las condiciones de almacenamiento, la temperatura, ¿verdad? La ventilación, toda esa parte que es importante cuando uno va a almacenar productos químicos. Unos datos medioambientales. Bien, aquí miren, da algunas propiedades físicas y químicas del compuesto. Dice que su estado físico es sólido.
Su color es gris claro, un olor inodoro, al pH, toda la cuestión, ¿verdad? Aquí les da bastante información acerca del producto. Les da información sobre la estabilidad y reactividad. Entonces dice que no es reactivo bajo condiciones ambientales normales, ¿verdad? Es bastante estable. Puede tener reacciones fuertes con acetileno, o es muy congruente, ¿verdad? O con lejía fuerte, ¿verdad? Con hipoclorito de sodio, así. Aquí le da bastante información de esto, ¿verdad? Pero también, a veces ustedes se van a encontrar con algunos, vamos a ver, aquí no sirve, es la misma. Se pueden encontrar con otra, vamos a ver esta de aquí. Por ejemplo, con esta hoja de seguridad, miren. Y vean aquí, ¿qué diferencia hay con el anterior? ¿Qué diferencia hay con el anterior, jóvenes? Este producto y el anterior. Que está hidratado. Que está hidratado, ¿verdad? Que es sulfato de cobre pentahidratado. Sulfato de cobre, aquí indica otro nombre, miren, sal de cobre 2, pentahidratado de ácido sulfúrico, ¿verdad? Es más complejo el nombre. Da la clasificación también de la sustancia. Y en la composición aquí da otra información, miren, la pureza. Quiere decir que el compuesto no viene al 100% puro, ¿verdad? Sino que la pureza de este producto es del 98.5% más menos. Más menos, ¿verdad? Puede ser 98% o 99%, ¿verdad? Que es un más menos 0.5% del 98.5%. El cobre presente dice que es 25%, más menos 0.4%. Quiere decir que está entre 24.6 y 25.4 aproximadamente. Incluso habla de que en su composición hay metales pesados, ¿verdad? Más o menos un aproximado de 49 partes por millón de metales pesados. Esta información de aquí dice que es el 25%. ¿Y cuánto estamos calculando aquí de cobre? 39.81. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe que no concuerden los porcentajes? Porque el otro estaba hidratado. Porque el otro estaba hidratado, así es. Entonces, por ejemplo, el sulfato de cobre pentahidratado tiene 5 moléculas de agua en su composición. Entonces, lógicamente, su peso molecular es diferente a este de aquí. Veamos, aprovechando que ya tenemos el peso del sulfato de cobre, que es 159.6, dejémoslo en 0.6, más 5 moléculas de agua. ¿Cuánto pesa el agua? Hay algunos que ya deben de saberse los ustedes de cajón. ¿Cuánto pesa el agua, jóvenes? 1 punto. Eso es el hidrógeno. Si dos hidrógenos pesan, cada uno pesa 1, serían 2, más 16 del oxígeno. 18.006. 18.015. Usemos 18, aquí se puede usar 18, ¿sí? Es válido. Entonces sería 159.6 más 5 por 18. Entonces nos da 249.6 gramos por mol. 249.6 gramos por mol, miren. Es diferente el peso molecular, ¿verdad? Entre sulfato cúprico y sulfato cúprico o sulfato de cobre pentahidratado. Entonces, ¿cuál es el porcentaje de cobre en el sulfato cúprico pentahidratado? ¿Cuánto tenemos de cobre? El cobre no cambió, ¿verdad? El cobre no cambió. 63.546 dividido
249.6. 60. Dividido 249.6. Ya 25.45. 25.45, 25.46. Aquí cambia, ¿verdad? Miren. Cambia con respecto a este. ¿Y qué dice la ficha técnica o la hoja de seguridad? Que más o menos un aproximado de 25%, con una variabilidad del más o menos 0.4%, que se asemeja a lo que estamos calculando aquí teóricamente, ¿verdad? 25.46. Entonces esta ficha es del sulfato de cobre pentahidratado, ¿verdad? Sulfato de cobre pentahidratado. ¿Y qué color decía que tenía qué color tenía en la ficha anterior el producto? ¿Se recuerdan? ¿Qué color decía en la hoja de seguridad anterior el producto que estábamos viendo? ¿Qué color tenía? ¿Quién estaba poniendo atención? Nadie. ¿Quién estaba atento? Era grisáceo. Y vean aquí, ¿cuál es el estado físico del sulfato de cobre pentahidratado? Es sólido. ¿Qué apariencia tiene? Es polvo, que son cristales de color azul, ¿ven? Que es higroscópico, quiere decir que se puede humedecer, ¿verdad? Que puede tomar humedad del ambiente y no tiene olor. El pH, cuando yo lo disuelvo en agua, porque es una sal, la mayoría de sales se pueden disolver en agua, puede tener un 3.8 a un 4%, perdón, de un 3.8 a un 4 de pH, ¿verdad? En una solución al 5%. Temperaturas específicas o intervalos de temperatura, dice que su fusión o se funde, ¿verdad? Se funde a 110 grados centígrados. A 110 grados centígrados se empieza a pasar del estado sólido al líquido. Y dice que tiene la característica que empieza a perder moléculas de agua, pierde 4 moléculas de agua. Embulle a 500 grados centígrados, ¿verdad? Aquí se descompone totalmente y pierde las 5 moléculas de agua, por ejemplo. No tiene punto de inflamación, por lo tanto no tiene límite de inflamabilidad, no va a tener autoignición, quiere decir que no va a prender fuego solito, ¿verdad? Que no combustiona. Y tiene una densidad de 2.28 gramos por centímetro cúbico. Y la solubilidad en agua y en algún otro solvente es, aquí en este caso nos da la solubilidad en agua. Quiere decir que si yo tengo un litro de agua, yo puedo disolver hasta 316 gramos de esta sal, ¿verdad? Que es el sulfato de cobre pentahidratado. ¿Es binario, ternario o cuaternario? El sulfato de cobre pentahidratado, jóvenes. Cuaternario. Cuaternario, ¿verdad? Es cuaternario. ¿Sí? Entonces, dentro de la hoja de trabajo que les voy a subir al ratito, les voy a dejar ahí que investiguen algunos datos en 5 hojas de seguridad, para que ustedes vean ahí qué datos pueden recopilar de las hojas de seguridad de los productos químicos. ¿Sí? Entonces, para que vean la importancia, ¿verdad?, de ir corroborando si las cantidades que les pone una etiqueta también son válidas, ¿verdad? Si tienen lógica. Esto me pareció importante, por eso y continuando con las reacciones. ¿Se recuerdan? Bueno, ahí hicimos al inicio una recapitulación en el cual de hecho a los productos. Entonces vamos a poner un ejemplo sencillo.
donde tenemos hidrógeno, oxígeno y agua, ¿verdad? En la reacción. Esta es la ecuación química. Esta es la ecuación química. Dentro de las ecuaciones químicas hay una simbología que se va a manejar y en la cual es importante que sepamos leer la simbología, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el símbolo de más, como indica aquí este cuadrito, dice indica más, o en otras palabras, quiere decir que dos o más sustancias se van a combinar. Por ejemplo, aquí cuando me dice hidrógeno reacciona con oxígeno para producir agua, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos de esta simbología, tenemos al símbolo más que indica reacción, o que indica más, ¿verdad? Este reacciona con este. Y también tenemos la presencia de la flechita. La flechita de aquí, que indica lo que produce o la dirección de la reacción. La dirección de la reacción va hacia los productos, ¿verdad? Hacia la derecha. Es una reacción directa hacia la derecha. Y también nos está indicando lo que produce. En este caso, produce agua, ¿verdad? Entonces, la reacción de hidrógeno con oxígeno produce agua. También es importante colocar el estado físico de la sustancia. Y se recuerdan que teníamos estado sólido, líquido, gaseoso, y hemos estado hablando últimamente de un estado acuoso. Entonces tenemos sólido, líquido, gaseoso, y el acuoso es que está en solución o está disuelto en agua, ¿verdad? Quiere decir que lo estamos disolviendo en agua, o que ya está disuelto en agua. Entonces es importante que el estado de la materia se indique. El estado de la materia se indique. Entonces, por ejemplo, el hidrógeno en estado gaseoso, miren, aquí ya cambia. El hidrógeno en estado gaseoso se combina o reacciona con el oxígeno en estado gaseoso para producir agua también en estado gaseoso. De ahí ya podemos bajar la temperatura y volverlo a estado líquido, ¿verdad? Pero aquí solo estamos diciendo que el hidrógeno en estado gaseoso reacciona con oxígeno en estado gaseoso para producir agua en estado gaseoso. También es importante el balanceo de la ecuación. Es importante el balanceo de la ecuación. Aquí, por ejemplo, tenemos dos hidrógenos en el lado izquierdo. ¿Y cuántos tenemos al lado derecho, jóvenes? 2. Dos, ¿verdad? Está balanceada. En el lado de los reactivos tenemos dos oxígenos. ¿Cuántos tenemos aquí? No. Uno, ¿verdad? Entonces, para balancear, alguien podrá pensar en hacer esto, ¿verdad? Pero ya dijimos en la clase anterior que no podemos, a menos de que la fórmula del compuesto esté mala, la podemos corregir. Pero de lo contrario, no podemos hacer eso. Lo que podemos cambiar en una ecuación química es el valor estequiométrico, es la cantidad de moles que participa de cada uno de los compuestos. Entonces yo le voy a poner aquí 2 moles de agua. Ahora va a cambiar. Miren, ya balanceé y tengo 2 oxígenos. Miren, tengo 2 oxígenos y tengo 2 oxígenos. Pero ¿qué ocurrió con el hidrógeno? Se desbalanceó. Tengo 4 y tengo 2, entonces lo que debo hacer aquí es un 2 y ya está balanceada la ecuación. Ya está balanceada la ecuación. Estaría balanceada la ecuación. Otra cuestión es, por ejemplo, voy a poner aquí. Voy a poner aquí para que la utilicemos. Producción de cloruro de calcio. Entonces vamos a utilizar la producción de cloruro de calcio. Quiero que veamos algo. ¿Sí?
Hasta aquí. Tenemos calcio, cloro. Calcio, en estado sólido, más cloro en estado gaseoso. ¿Sí? ¿Se dan cuenta aquí? Va a producir, perdón. Entonces va a producir cloruro de calcio en estado sólido. ¿Ven? Cloruro de calcio en estado sólido. ¿Estamos? Y se dan cuenta aquí, tenemos ya combinación de un sólido con un gas. Y esta combinación, entonces aquí sería, ¿está balanceada la ecuación? ¿Sí está balanceada? Sí. Sí, ¿verdad? Un calcio, dos cloros. Está balanceada la ecuación, ¿bien? Está balanceada la ecuación. Y aquí ya tenemos un sólido, un gas. La combinación de un sólido con un gas, en este caso nos va a dar un sólido, ¿ven? Por ejemplo, podemos poner la descomposición del carbonato de calcio. La descomposición del carbonato de calcio. Entonces aquí miren. Tenemos aquí al carbonato de calcio. Y para descomponer el carbonato de calcio, necesitamos poner este triangulito. ¿Y qué significa ese triangulito? Miren, para ir asociando la simbología. El triangulito significa que se necesita calor para descomponer el carbonato de calcio. Se pone el triángulo o simplemente le ponen calor, ¿verdad? Triángulo o calor. ¿Sí? Y se dan cuenta, vamos a utilizar esta de aquí. ¿Sí? Se dan cuenta que, en este caso, vamos a producir óxido de calcio en estado sólido cuando se descompone y también CO2 en forma gaseosa. Entonces aquí se produce óxido de calcio, se va a quedar en estado sólido, más CO2 en estado gaseoso. ¿Ves? Quiere decir que aquí el CO2 se va a desprender. Y aquí, miren, esta flechita para arriba me está indicando que se pierde. Es un producto gaseoso. Hay una liberación. Hay una liberación de un producto gaseoso. Permítanme, jóvenes, que ya descargo esta cosa. Ya no aguanta la perita. Entonces, decíamos, aquí se está descomponiendo el carbonato de calcio, pero necesitamos calor. Se produce un sólido, que es el óxido de calcio, y se desprende en la reacción. Hay liberación de CO2 en estado gaseoso. ¿Ves? Entonces utilizamos esta de aquí. Pero también lo que ocurre con el carbonato de calcio es que es una reacción reversible. Una reacción reversible. Y puede ocurrir que si en el ambiente hay CO2 y se baja la temperatura, puede ocurrir que la reacción sea reversible, ¿bien? Y se forme carbonato de calcio. Porque también la reacción de la formación de carbonato de calcio es óxido de calcio más CO2, nos va a formar carbonato de calcio. Por eso es que se habla de una reversibilidad. Esta es reversible, esta
esta ecuación. Ahí podemos ver una reacción de precipitación. La precipitación es esta que ocurre aquí, miren. Cuando al fondo de un recipiente, ¿sí?, se va en un sólido. Cuando al fondo de un recipiente se va un sólido. Entonces lo que está ocurriendo aquí es un precipitado. Esa parte sólida en una reacción que se forma, se habla de un precipitado. Eso es lo que ocurre cuando ya no se puede disolver más producto. Eso lo van a ver en la parte del laboratorio, donde van a ver soluciones. Van a ver en algunas soluciones, cuando están sobresaturadas, se forman precipitados, o algunas reacciones también que les van a formar precipitados. También lo van a ver. Ahí van a ver que se forman algunos precipitados. Entonces, por ejemplo, aquí habla de unas reacciones competitivas. El precipitado, que se forma un precipitado, ¿ven? Aquí se forma un precipitado. Vamos a ver alguna que esta nos va a servir. Esta nos va a servir, es el nitrato de plata con el sulfato de sodio. Nitrato de plata más sulfato de sodio. Y vean aquí entra a batear lo acuoso, ¿verdad? Entonces aquí es acuoso, miren. Ambos están, el nitrato de plata está disuelto en agua y el sulfato de sodio también está disuelto en agua. Ambos reaccionan para producir sulfato de plata y nitrato de sodio. Nitrato de plata perdón, sulfato de plata es. Más nitrato de sodio. ¿Qué ocurrió ahí ustedes? ¿Qué vieron ustedes de particular ahí? En esa reacción, ¿qué pasó? Jóvenes, ¿qué pasó ahí? ¿Qué características vieron que pasó? Se cambiaron los... Hubo un intercambio, ¿verdad? Hubo un intercambio. La plata ahora está con el sulfato y el sodio está ahora con el nitrato, ¿verdad? Hubo un desplazamiento doble, se intercambiaron a los metales, los iones poliatómicos. Pero lo que ocurrió aquí, a lo que quiero llegar es a lo siguiente. Vamos a ver aquí más práctico. A lo que quiero llegar es a lo siguiente. Que el sulfato de plata forma precipitado. ¿Por qué? Porque es insoluble en agua. Entonces ahora es sólido. ¿Y qué es lo que ocurrió aquí? Yo debo de indicar esto, miren, que es un producto sólido que forma un precipitado. Entonces, por ejemplo, si yo veo un recipiente con un precipitado o el sólido al final y sé que es esa reacción, ¿qué diría yo que es lo que está en el fondo del recipiente si fuera esta reacción? ¿O qué dirían ustedes? Si ustedes vieran esta reacción, les dicen, mire, ahí ocurrió esta reacción, y ustedes miran un recipiente con un precipitado al fondo, ¿qué dirían ustedes que es el precipitado? Sulfato de plata.
sulfato de plata, ¿verdad? Es el sulfato de plata. Y el nitrato de sodio sería acuoso. Sería acuoso. Y así se pueden ir viendo la mayoría de símbolos, ¿verdad? Por ejemplo, si dice si en la flechita indicamos que se necesitan 20 atmósferas de presión o 5 atmósferas de presión, ¿sí? Es porque necesitamos una presión específica, ¿verdad? También podemos indicar cuánta temperatura se necesita para que ocurra la reacción. Por ejemplo, si yo quiero saber si va a haber una reacción, y si la reacción dice se necesitan 50 grados centígrados, 50 grados centígrados, pero si mi temperatura ambiente es de 25 grados centígrados, la reacción no va a ocurrir. ¿Qué necesito hacer? Aumentar la temperatura. También puedo indicar que es necesario para que ocurra la reacción un catalizador. Los catalizadores lo que tienen es de que afectan la velocidad de la reacción, es decir, más rápido o más lento, ¿verdad? Entonces, sobre la flechita indico qué catalizador estoy usando. Por ejemplo, aquí se indica el paladio, platino, entre otros. Y así se va usando la simbología, ¿verdad? Así se va usando la simbología para las reacciones. Viendo esta parte ya, podemos empezar ya a hablar de cálculos. Hablar de algunos cálculos. Unos cálculos relativamente sencillos. Por ejemplo, yo les digo, calcule los moles de agua que forman y se hace reaccionar 25 moles de hidrógeno molecular con suficiente oxígeno. Con suficiente oxígeno, miren. Calcule los moles de agua que se forman si se hace reaccionar 25 moles de hidrógeno molecular con suficiente oxígeno, ¿verdad? Lógicamente va a ser oxígeno molecular, ¿verdad? Entonces lo primero que tengo que hacer es ver la ecuación. Y la ecuación me la tienen que dar, ¿verdad? O me tienen que dar indicios como es la ecuación. Entonces el primer paso, el paso 1 es tengo que verificar el balanceo. ¿Está balanceada la ecuación? No, ¿verdad? Ya verificamos en el paso que no está, entonces procedemos a balancear y a la balanceamos. El paso número 2, vean, son unos pasos que yo les voy a dar. Si ustedes tienen una mejor metodología, utilícenla, no hay problema. Verifican el balanceo. El segundo paso, lo que tengo que tener claro es cuál es la pregunta. ¿Qué me están preguntando? ¿Qué me están preguntando aquí? ¿Qué me están preguntando aquí, jóvenes? Calcular los moles de agua. Calcular los moles de agua. Entonces me están pidiendo que calcule moles de agua, ¿verdad? Moles de agua. Eso es lo primero que debo tener claro. ¿Qué me están preguntando? El paso 3, yo debo de plantear los datos que me dan en el problema. ¿Qué datos tengo? ¿Qué datos tengo en el problema, muchachos y muchachas? 25 moles de hidrógeno. Dice que tengo 25 moles de hidrógeno. 25 moles de hidrógeno. Ya no tengo ningún dato más que la ecuación también, ¿verdad? Más que la ecuación. Entonces, otro dato que puedo tener es que la relación molar. Pero, ¿qué es lo que debo de hacer? Con los datos que tengo,
con los datos que tengo, debo de responder la pregunta que me están planteando. Y en el caso de las ecuaciones es importante, yo les digo un paso 4, ¿verdad? Chequear, tener claro la relación molar. Chequear la relación molar. ¿Y cómo está la relación molar aquí? Miren, 2 hidrógenos, 1 oxígeno y 2 aguas. ¿Sí? Esa es la relación molar, miren. Es decir, 2, 1, 2. 2, 1, 2. Es la relación molar que tiene mi ecuación. Entonces debo de partir de los datos. ¿Cuál es el único dato que tengo? Moles de hidrógeno. Entonces vengo y digo, moles de hidrógeno por... Ahora me están pidiendo moles de agua. ¿Cuál es la relación molar en la ecuación? 2, 1, 2. ¿A quiénes voy a relacionar ahorita? ¿A quiénes tengo que relacionar? Al hidrógeno con el agua, ¿verdad? ¿Y cuál es la relación entre el hidrógeno y el agua en la ecuación? 2, 2. Quiere decir que en mi conversión yo voy a utilizar y decir, aquí me comí los 25, ¿verdad? 25 moles de hidrógeno por, 25 moles de hidrógeno por, según la ecuación me dice que con 2 moles de hidrógeno, yo puedo producir ¿cuántos moles de agua, jóvenes? 2. Yo puedo producir con 2 moles de hidrógeno, ahí puse de agua, ¿verdad? De hidrógeno, yo puedo producir 2 moles de agua. ¿Bien? 25 moles de hidrógeno por 2 moles de agua partido 2 moles de hidrógeno. ¿Por qué? Voy a eliminar moles de agua y me quedan moles de hidrógeno, miren. Estoy pasando de moles de hidrógeno a moles de agua. ¿Qué utilizo para pasar de moles de un producto a otro en una reacción, jóvenes? ¿Qué utilizo? Utilizo la relación molar. Esa es la que me va a servir. Entonces sería 25 por 250 y 2, 25, ¿verdad? 25 moles de agua. Si yo tengo 25 moles de hidrógeno, yo voy a producir 25 moles de agua. Y si ahora yo les planteo lo siguiente. ¿Cuántos moles de hidrógeno molecular se necesitan para producir 50 moles de agua? ¿Cuántos moles de hidrógeno molecular se necesitan para producir 50 moles de agua? Asumiendo que hay suficiente hidrógeno molecular. Asumiendo que hay suficiente hidrógeno molecular. Entonces, digamos, si nos guiamos en los pasos, para los que les gusta ser metódicos, el paso 1 ya lo tenemos. ¿Sí? El paso 1 ya lo tenemos. Porque ya vimos que ya verificamos el balanceo, ya lo hicimos, ¿verdad? Si no está balanceada, tenemos que balancear. El paso 2, la pregunta. ¿Cuál es la pregunta aquí, jóvenes? ¿Cuántos moles de hidrógeno? Moles de hidrógeno se necesitan para producir 50. El tercero es la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Ah, no, la pregunta ya, ¿verdad? ¿Qué datos tenemos?
Los 50 moles de agua. 50 moles de agua, ¿verdad? Necesitamos producir 50 moles de agua. También nos sirve la relación molar. ¿Cuál es la relación molar? 1, 2, ¿verdad? Quiere decir 1 de oxígeno me va a producir 2 de agua, ¿verdad? Es la relación molar, miren. 1 de oxígeno me va a producir 2 moles de agua. Entonces vengo y hago mi cálculo a partir. Recuerden que con los datos que yo tenga en el paso 3, yo debo responder la pregunta del paso 2. Entonces vengo y digo 50 moles de agua por un factor de conversión que sería la relación molar, que me dice que yo produzco 2 moles de agua utilizando solo 1 mol de oxígeno. Eso es lo que me dice la ecuación. Aquí en la relación molar lo veíamos, ¿verdad? 1 de oxígeno me ayuda a producir 2 de agua, ¿verdad? Lógicamente con suficiente hidrógeno. ¿Cuánto sería en este caso? ¿Cuánto necesitamos aquí? Serían 25 moles de oxígeno. Quiere decir que yo necesito 25 moles de oxígeno. Necesito 25 moles de oxígeno. Ahora veamos otra ecuación. Por ejemplo, el del calcio con el cloruro. Calcio con el cloruro. Y ahí al final, ¿cuáles serían los moles de hidrógeno? Digamos en el segundo. En el segundo. Sí, en ese. Digamos, Perfecto. si me preguntaran de hidrógeno. Si me preguntaran de hidrógeno, ¿cuál es la relación entre hidrógeno y oxígeno? 2-1. 2:1, ¿verdad? Yo necesito 2 moles de hidrógeno por 1 de oxígeno. Entonces, ¿cuánto de hidrógeno necesitaríamos? 50. 50. Necesitaríamos 50 moles de hidrógeno, ¿verdad? Entonces, la clave en esto es la relación molar. Eso deben de ponerle bastante coco en la ecuación. Por eso es importante que esté balanceada la ecuación, ¿verdad? Eso sería cuando solo hablamos de moles, pero ya cuando me empiezan a hablar de gramos, por ejemplo, me dicen cuántos gramos de carbonato, no, perdón, el cloruro de calcio pueden producir. ¿Cuántos gramos de cloruro de calcio se pueden producir? Sí. Algo reaccionar. 25 moles de calcio con suficiente cloro molecular. Lógicamente les va a plantear de acuerdo a la siguiente reacción, ¿no? A la siguiente reacción. Por ejemplo, la reacción en la que mirábamos arriba, que es calcio, estado sólido, más cloro molecular o cloro en estado gaseoso, nos va a producir estado sólido. Entonces, vean, ¿cuál es el paso número 1? Si ustedes quieren hacerlo de forma diferente, no hay problema. Tenemos que balancear, ¿verdad? ¿Está balanceada la ecuación? Aquí está balanceada, ya no tenemos que mover nada, ya estamos con el paso 1. El paso número 2 es la pregunta. ¿Cuál es la pregunta?
¿Cuál es la pregunta, jóvenes? Gramos de cloruro de calcio. Gramos de cloruro de calcio. Esta es la pregunta. En el paso 3, ¿qué datos tenemos? ¿Cuáles son mis datos en el paso 3? $25 moles de calcio, ¿verdad? Yo tengo 25 moles de calcio. Y la número 4 es la relación molar. La relación molar es 1, 1, 1. ¿Sí? Es 1, 1, 1. Aquí no hay mayor complicación. Entonces vengo y digo, si yo tengo 25 moles de calcio, automáticamente, si la relación es 1 a 1, ¿cuántos moles de cloruro de calcio voy a producir? Me está diciendo que hay suficiente cloro, ¿verdad? Que no es limitante el cloro. ¿Cuántos moles de cloruro de calcio produzco, jóvenes? 25. 25, ¿verdad? Produzco 25. Entonces, veamos. Por pura lógica, yo sé que es 25 moles de cloruro de calcio. Pero si lo quiero hacer con la estequiometría, lógicamente sería, la relación es 1 a 1, dice que con un mol de calcio yo puedo producir un mol cloruro de calcio. Y ahí ya terminé, ya respondí a la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Gramos de calcio. Y yo estoy teniendo o calculando moles de cloruro de calcio. Entonces, todavía me falta convertir a los moles a gramos. ¿Cómo convierto los moles a gramos, jóvenes? Sacando el peso molecular. Así es, necesito algo que me auxilie, necesito un auxiliar, un dato auxiliar en este caso. ¿Quién es el dato auxiliar en este caso? El peso molecular, ¿verdad? Necesito el peso molecular. Y en este caso el peso molecular sería del cloruro de calcio. Entonces venimos, 1 de calcio, 1 mol de calcio y 2 de cloro, ¿verdad? Sería 2 de cloro. Y vimos que el calcio pesa 40.078. Y el cloro pesa 35.45. Pero como son dos, 35.45 por 2, 70.9. Sumamos 40.078 más 70.9. 110.97. O podemos poner 110.98, no hay problema. 110.98. Gramos por mol, ¿verdad? Gramos por mol. Entonces aquí tenemos que hacer un paso extra, que es convertir de moles a gramos. Aquí lo podríamos hacer de una vez, pero yo lo voy haciendo por pasos. Si ustedes en algún momento lo quieren hacer de un solo, lo pueden hacer. Y ahorita les voy a explicar cómo lo pueden plantear. Entonces venimos y tengo 25 moles de cloruro de calcio por... Ahora no va a ser la relación molar. ¿Quién va a ser el factor de conversión? El peso molecular, que me dice que un mol de cloruro de calcio pesa 110.98 gramos de cloruro de calcio. Perdón. Y me quedan gramos de cloruro de calcio. Sería 25
por 110.98. 2774.5. $2,774.5 gramos de cloruro de calcio. ¿Estamos? ¿Alguna duda, jóvenes? Con toda la confianza, si hay alguna duda. No dije. Yo creo que no es dinero. No, ingeniero. Póngase que si solo hagamos esto último y terminamos. Póngase que si yo tengo 25 moles, aquí 25 moles de calcio aquí uso la relación molar y digo un mol. Aquí lógicamente es 25, ¿verdad? Aquí no hay pierde, pero digamos que fuera en otra ocasión, en otro tipo de reacción. Un mol de cloruro de calcio, un mol de cloruro, no. Un mol de calcio me va a producir un mol de cloruro de calcio. Aquí elimino moles y me va a quedar elimino moles de calcio y me van a quedar moles de cloruro de calcio. Pero ahí me están preguntando gramos, entonces de una vez lo puedo pasar si tengo el peso molecular. Y digo, un mol de cloruro de calcio pesa 110.98 gramos de cloruro de calcio. Elimino moles y moles. Y me debe de dar 2,774.5 gramos de cloruro de calcio. Me debería dar lo mismo, ¿verdad? Lo puedo hacer por pasos o de un solo también. Puedo trabajarlo de un solo. ¿Sí? Entonces el día de mañana vamos a seguir haciendo algunos cálculos de esto. Que se recuerdan que aquí estamos hablando de suficiente. Siempre les he puesto la palabra suficiente, ¿verdad? Quiere decir que no es limitante. El día de mañana vamos a ver una pequeña diferencia. Ahora vamos a poner donde alguno de los dos puede ser el limitante. Eso lo vamos a trabajar el día de mañana. Entonces, si no hay dudas, que estén bien, jóvenes. Nos vemos mañana. Ahora, si hay dudas, con todo el gusto, las resuelvo. No hay problema. No olviden subir su evidencia, ¿no? De que estuvieron en la clase aquí, estuvieron interactuando por lo menos un poquito ahí. ¿Hasta qué hora tenemos, ingeniero? Disculpen. Miren, pues ahorita solo de que ustedes le tomen las fotos y hagan el PDF, eso debería llevarles. Pero yo les puse a las 10:15. ¿Sí? Yo les puse a las 10:15, pero queda abierto todavía la cuestión, ¿verdad? Pero tampoco me lo van a estar subiendo en la tarde o mañana. La cuestión es de que eso me sirve de evidencia que ustedes estuvieron en la clase ahí pendientes. Es fácil que se desprendan de la clase y se ocupen en otras cosas, ¿sí? ¿Estamos? ¿Otra duda? De mi parte, no, ingeniero, muchas gracias. Está bien, Víctor, gracias. Entonces, jóvenes, que pasen un buen día. Gracias, ingeniero, feliz día. Pues, se cuidan. Feliz día, ingeniero. Igualmente, Feliz día, jóvenes. ingeniero. Gracias, ingeniero. Feliz día. Igualmente.